Bienvenidos una vez más a nuestro canal, el rincón favorito de todos los que seguimos cada paso de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. En el vídeo de hoy, vamos a sumergirnos en un tema que ha estado rondando nuestras cabezas y llenando las redes sociales de especulaciones. ¿Qué está pasando realmente con Kerem Bürsin? Y más importante aún, ¿cómo encaja Hande Erçel en todo esto? El título, lo sé, es un tanto impactante. Kerem Bürsin impactante. Hande, ya no te preocupes por mí. Pero tranquilos. Que hoy vamos a desentrañar todo este misterio y vamos a analizar las últimas noticias, las pistas y las señales que nos han dejado nuestros queridos actores. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este jugoso tema, quiero pedirles un favor enorme. Si son nuevos por aquí y les encanta todo lo relacionado con el mundo del espectáculo turco, las noticias de celebridades y, sobre todo, las historias de amor que nos roban el aliento, no duden ni un segundo en suscribirse. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni uno solo de nuestros vídeos. Les prometo que siempre tendrán contenido fresco, interesante y, sobre todo, lleno de salseo. Así que, sin más preámbulos, vamos al grano. Como bien saben, la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel fue un verdadero cuento de hadas. Su química en Senkal Kapm traspasó la pantalla y nos enamoró a todos. Eran la pareja perfecta. Su amor parecía indestructible, un faro de esperanza en medio del caos del mundo del espectáculo. Pero como suele suceder, la vida real a veces es diferente a lo que vemos en las pantallas. Su ruptura fue un golpe duro para todos nosotros, sus fans, y desde entonces, hemos estado siguiendo sus vidas con lupa, esperando, quizás, una reconciliación que parece cada vez más lejana. Ahora, centrémonos en el presente. En las últimas semanas, Kerem Bürsin ha estado en el centro de la atención por varias razones. Primero, por sus nuevos proyectos profesionales. Sabemos que es un actor talentosísimo y que está constantemente buscando nuevos desafíos. Lo hemos visto en diferentes roles, demostrando su versatilidad y su capacidad para conectar con el público. Pero más allá de sus éxitos laborales, lo que realmente ha llamado la atención son sus declaraciones y sus actitudes. Recientemente Kerem ha sido visto en varias ocasiones con diferentes mujeres, y aunque no hay nada confirmado, los rumores sobre posibles romances no han tardado en surgir. Algunas fuentes cercanas al actor aseguran que está disfrutando de su soltería y que no está buscando una relación seria en este momento. Otros, por el contrario, insisten en que Kerem está listo para volver a enamorarse y que está abierto a nuevas experiencias. Analicemos un poco más a fondo estas informaciones contradictorias. Por un lado, tenemos a quienes lo ven como un hombre libre, explorando su independencia y disfrutando de la compañía de diferentes personas sin ataduras. Este enfoque sugiere una fase de autodescubrimiento y de priorización de su bienestar personal por encima del compromiso romántico. Quizás esté buscando reconectar consigo mismo después de una relación tan intensa y mediática como la que tuvo con Hande. Podría ser que necesite tiempo para procesar la experiencia y para definir qué es lo que realmente busca en una futura pareja. Por otro lado, la visión opuesta nos presenta a un Kerem más abierto al amor, quizás un poco cansado de la soltería y buscando una conexión significativa con alguien. Este escenario es igualmente plausible, considerando que el amor y el afecto son necesidades humanas básicas. Después de todo, Kerem es un hombre joven y exitoso, y es natural que desee compartir su vida con alguien especial. Quizás las experiencias recientes lo han hecho reflexionar sobre la importancia de tener una compañera o compañero en la vida, alguien con quien compartir risas, sueños y desafíos. La clave está en discernir qué información es fiable y cuál es simple especulación. Los medios de comunicación a menudo exageran o interpretan las situaciones de forma sensacionalista para generar más clics y aumentar su audiencia. Es importante tener un espíritu crítico y no dejarse llevar por los titulares llamativos sin verificar la veracidad de la información. Y aquí es donde entra en juego la frase del título, Hande, ya no te preocupes por mí. Esta frase, aunque no fue dicha textualmente por Kerem, es una interpretación de sus acciones y sus declaraciones. Parece que Kerem está tratando de transmitir un mensaje claro, está siguiendo adelante con su vida y no está esperando a Hande. Está demostrando que puede ser feliz por sí mismo y que no necesita una relación para sentirse completo. Esta interpretación es crucial. No se trata necesariamente de un rechazo hacia Hande, sino más bien de una declaración de independencia emocional.
Kerem parece estar afirmando que ha superado la ruptura y que está enfocado en construir su propia felicidad, independientemente de lo que suceda con Ande. Esto podría ser una forma de cerrar un capítulo en su vida y de abrirse a nuevas posibilidades, tanto en el ámbito personal como profesional. Es una señal de madurez y de autoconfianza. Pero ¿cómo está reaccionando Ander Cel a todo esto? Esa es la pregunta del millón. Ande, por su parte, también ha estado enfocada en su carrera y en su crecimiento personal. La hemos visto involucrada en nuevos proyectos, tanto en la actuación como en el modelaje, y parece estar radiante y llena de energía. Al igual que Kerem, Ande ha sido vinculada sentimentalmente con otras personas, aunque tampoco hay nada confirmado. Ande, al igual que Kerem, ha demostrado una gran resiliencia y capacidad para seguir adelante después de la ruptura. Su enfoque en el trabajo y en sus proyectos personales es una clara señal de que está decidida a triunfar y a construir una vida plena e independiente. Los rumores sobre sus posibles romances, aunque no confirmados, sugieren que también está abierta al amor y a nuevas relaciones. Sin embargo, es importante recordar que Ande es una persona muy reservada y que protege su intimidad celosamente. Es probable que no haga pública ninguna relación hasta que esté completamente segura de que es algo serio y duradero. Es importante recordar que tanto Kerem como Ande son personas jóvenes y talentosas que tienen todo el derecho a rehacer sus vidas y a buscar la felicidad donde la encuentren. No podemos obligarlos a estar juntos ni podemos juzgar sus decisiones. Lo único que podemos hacer es desearles lo mejor y apoyarlos en sus proyectos profesionales y personales. Como fans, nuestro papel es apoyar su crecimiento personal y profesional, independientemente de sus decisiones sentimentales. Debemos respetar su privacidad y evitar caer en especulaciones dañinas o en juicios precipitados. Es fundamental recordar que son seres humanos con sentimientos y emociones, y que merecen ser tratados con respeto y consideración. Ahora bien, volviendo al tema de Kerem, es innegable que su actitud ha cambiado en los últimos meses. Lo vemos más seguro de sí mismo, más relajado y más abierto a nuevas experiencias. Parece que ha aprendido mucho de su relación con Ande y que está aplicando esas lecciones a su vida actual. Ya no se ve esa sombra de tristeza o de nostalgia que percibíamos después de la ruptura. Kerem está brillando con luz propia y está demostrando que es un hombre fuerte, independiente y capaz de superar cualquier obstáculo. Este cambio en su actitud es una prueba de su madurez y de su capacidad para aprender de sus experiencias pasadas. Parece que ha logrado convertir una situación dolorosa en una oportunidad para crecer y para fortalecerse como persona. Su enfoque en el presente y su optimismo hacia el futuro son inspiradores. Y este es, quizás, el mensaje más importante que podemos extraer de todo esto. A veces las relaciones terminan, y aunque al principio duela mucho, es importante seguir adelante y no quedarse estancado en el pasado. Tanto Kerem como Ande nos están dando un ejemplo de cómo superar una ruptura y de cómo reconstruir sus vidas de manera positiva. Nos están enseñando que el amor propio es fundamental y que la felicidad no depende de otra persona, sino de nosotros mismos. La lección principal aquí es la importancia de la resiliencia y de la capacidad para adaptarse a los cambios. La vida está llena de altibajos, y las relaciones no siempre duran para siempre. Aprender a aceptar las rupturas como parte del proceso de la vida y a utilizarlas como oportunidades para crecer y para descubrirnos a nosotros mismos es fundamental para alcanzar la felicidad. Pero, ojo, no todo está dicho. En el mundo del espectáculo, las cosas cambian de un día para otro. Quizás en el futuro Kerem y Ande vuelvan a encontrarse y decidan darse una segunda oportunidad. O quizás sigan sus caminos por separado y encuentren la felicidad en otros lugares. Lo que sí es seguro es que su historia de amor siempre será recordada y que seguirán siendo dos de las figuras más queridas y admiradas del mundo del espectáculo turco. La posibilidad de una reconciliación siempre está latente. El tiempo dirá si el destino los vuelve a unir o si sus caminos se separan definitivamente. Lo que es innegable es que su historia de amor ha dejado una huella imborrable en el corazón de sus fans y que siempre serán recordados como una de las parejas más icónicas de la televisión turca. Es importante también considerar el factor fan. La presión de los fans puede ser abrumadora y puede influir en las decisiones de los artistas. En el caso de Kerem y Ande, la gran cantidad de seguidores que aún anhelan su reconciliación podría generar una presión adicional sobre ellos. Sin embargo, es fundamental que ambos tomen decisiones basadas en sus propios sentimientos y necesidades, y no en las expectativas de los demás.
En definitiva, lo que podemos concluir de todo esto es que Kerem Bürsin está viviendo su vida al máximo, disfrutando de su soltería, enfocándose en su carrera y demostrando que es un hombre fuerte e independiente. Y aunque el título del vídeo pueda sonar un poco dramático, la realidad es que Kerem está transmitiendo un mensaje de tranquilidad a Hande, diciéndole que no se preocupe por él, que está bien y que está siguiendo adelante. Este mensaje de tranquilidad puede ser interpretado de varias maneras. Podría ser una forma de proteger a Hande de las especulaciones y de los rumores. Podría ser una manera de asegurarle que no guarda rencor y que le desea lo mejor en su vida. O podría ser simplemente una forma de comunicar que ha superado la relación y que está enfocado en su propio futuro. Para finalizar, es crucial recordar que la vida de las celebridades no es un reality show. Detrás de las cámaras y de los titulares, hay personas reales con sentimientos y emociones. Debemos ser respetuosos y considerados con su privacidad y evitar caer en chismes y especulaciones dañinas. Nuestro papel como fans es apoyar su trabajo y celebrar sus logros, no juzgar sus vidas personales. La clave está en mantener una perspectiva equilibrada y en recordar que son seres humanos como nosotros, con sus propios desafíos y alegrías. Así que, mis queridos amigos, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo sobre la vida de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Recuerden que esto es solo una interpretación basada en la información que tenemos disponible, y que la verdad completa solo la conocen ellos. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final del vídeo. Su apoyo significa muchísimo para mí. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo y compartir sus opiniones sobre todo lo que hemos hablado. ¿Creen que Kerem y Hande volverán a estar juntos? ¿O creen que es mejor que sigan sus caminos por separado? Me encantaría saber lo que piensan. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes. Así que no se lo pierdan. Muchísimas gracias por todo su amor y su apoyo. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.